palabra es directa. Señor, yo te pido en este día que esa precisión y esa verdad que tu palabra magnifica, Señor, penetre en nuestros corazones. Tú conoces y sabes cuánto como pastor he amado esta congregación desde el día 1 que vine a este lugar. Y yo quiero predicarles en ese amor, Señor. No dejes que mi corazón o mis pensamientos, mis ideales o mi pasado denominacional influyan en tu palabra. Que tu palabra sea limpia, que pueda ser predicada con verdad y que pueda ser predicada con fidelidad. Señor, yo no estoy aquí para ser glorificado yo estoy aquí para honrarte a ti y que tú seas glorificado. Pero que hoy tomemos decisiones reales acerca de lo que estamos haciendo en nuestra vida. Te damos gracias, Señor, por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Lo que Dios dice, lo que Dios promete, lo que Dios declara, se cumple, hermanos. Sea para bien o sea para mal. Y Dios tenía un plan para Saúl. Recuerde usted que 1 Samuel es un libro que se desarrolla en una situación muy compleja. No había rey. El periodo de los jueces fue un vaivén. Cada quien hacía lo que bien le parecía. Y los filisteos habían invadido Israel. Habían robado el arca del pacto. Israel había estado siendo derrotado. Y los líderes que deberían de poner el ejemplo en la nación de Israel estaban en sus laureles. Elí nunca le estorbó a sus hijos. Nunca les puso un alto para que llevaran al pueblo a una rectitud y a una santidad hacia Dios. Era permisivo con sus hijos al grado de que se pervertía aún el culto. Aún la adoración a Dios se había pervertido. Era un tiempo de crisis nacional. Crisis nacional por invasión, crisis nacional por vida espiritual. Era una crisis en todos los ámbitos de la vida de Israel. Y entonces el pueblo, en esa desesperación de querer ser una nación importante o poderosa, o de poderle hacerle la guerra a sus enemigos, pidieron un rey. Quisieron ser como las demás naciones. Danos un rey para que seamos como los demás. Y Dios le dice a Samuel algo muy doloroso, que cuando lo leo, hermano, sinceramente es algo doloroso leerlo. Dice Dios a Samuel: dales lo que te piden, porque no te han desechado a ti, me han desechado a mí, para que yo no reine sobre ellos. Pero explícales todas las complejidades que trae un rey. Enséñales lo que los reyes van a hacer. Enséñales la vida de cómo son los monarcas, pero al mismo tiempo también a los reyes se les va a dar ley. Y de hecho Dios soberanamente y previamente anticipando esto, en el libro del Pentateuco encontramos reyes y normas para los reyes que llegaran a gobernar. Dios sabe, hermanos, Dios conoce todas las cosas. Y entonces Saúl se convierte en el primer rey de la nación de Israel. Dios fue quien escogió a Saúl, un hijo de la tribu de Benjamín, un muchacho que pastoreaba del rebaño de su padre, un muchacho humilde en términos de condición social, pero también humilde en cuanto a su comportamiento y en cuanto a su conducta. Un hombre alto, un hombre fornido, atractivo, físicamente indicado para ser un hombre de guerra, un hombre de batalla y comandar el ejército nacional del pueblo de Israel. Dios había escogido a Saúl. Dios quería hacer algo grande en la vida de Saúl, pero sobre todo Dios quería que Saúl representara a Dios correctamente, llevando a Israel a un oasis espiritual de la crisis en la que estaban. Pero Saúl falló. Y el error de Saúl es que Saúl contempló algo tan insignificante
Saúl empezó a ver algo que Dios le había ordenado y lo vio tan insignificante ante sus ojos que le trajo completa consecuencias. Mis amados hermanos, quiero que usted escuche bien lo que yo quiero mencionarle aquí, porque este es el argumento con el que vamos a trabajar. Esta es la idea central del pasaje. Dios rechaza la obediencia parcial. No existe la media obediencia. No existen las medias verdades. La obediencia parcial, obedezco lo que quiero, lo que me conviene, lo que me apetece, lo que me gusta, lo que no me gusta lo rechazo. Hermanos, Dios rechaza la obediencia parcial, pero bendice la obediencia completa. Y Saúl cometió el terrible pecado, porque no fue un error, cometió el terrible pecado de desobedecer las instrucciones que Dios le había dado. Y en esta mañana yo quiero llamarnos a nosotros a entender que el hecho de que aunque estamos en Cristo, y mire, gracias a Cristo nuestra obediencia a Cristo puede ser completa. Pero yo quiero llamarle a usted a entender que no podemos vivir la vida cristiana obedeciendo parcialmente, hermanos. Debemos obedecer completamente, porque una obediencia completa es el sinónimo de un corazón íntegro. Dentro de esta narración, nosotros vamos a ver que Dios dijo algo de Saúl que sí dijo de David. Dios le dijo a Saúl: yo me he buscado un rey conforme a mi corazón. Eso quiere decir que el corazón de Saúl no fue íntegro para con Dios. Y mi cuestionamiento para usted, querido hermano de esta iglesia, es esta: ¿cómo está su corazón delante de Dios? ¿Usted tiene un corazón íntegro delante de Dios? ¿Usted es una persona obediente a la palabra de Dios? ¿Su obediencia es completa a su Dios? ¿O solamente usted obedece lo que le conviene obedecer? Solo quiero decirle una cosa, hermano amado, escúcheme por favor. Hay dos textos en la Biblia que nos dejan ver que las cosas delante de Dios son serias. Uno de ellos lo encontramos en Hechos capítulo 5. Cuando una mentira aparentemente insignificante de una herencia propia, de una heredad propia, porque no fue robada, porque ellos no robaron a otras personas, no, era su propio dinero, su propia tierra, pero mentirle al Espíritu Santo les costó la vida. Estoy hablando de Ananías y Zafira. Y ese texto nos deja ver que las cosas que para ti y para mí son tan insignificantes, para Dios sí son serias. Y el otro pasaje es este de 1 Samuel 15. Cosas que se nos hace tan fácil dejar de hacer, tan omitir, que no nos damos cuenta realmente que al Señor le indigna. Así que vamos a ver esto, hermanos, rápidamente en algunos encabezados. En primer lugar, vamos a ver la orden de Dios. Versículo número 1 en adelante. Dios le dio una orden específica a Saúl. Después Samuel dijo a Saúl, escuche: Jehová me envió para que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho, ¿quién, hermanos? Jehová de los ejércitos. Así ha dicho Yahweh Sabaoth. Así ha dicho el soberano. Así ha dicho el todopoderoso. Así ha dicho el que tiene la autoridad máxima. Yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Hermanos, la orden de Dios fue precisa, contundente, directa, fue instrucción clara. No era una instrucción superficial que dejaba lugar a que Saúl interpretara como él quería interpretar. Era una orden de Dios de manera directa y precisa. Ve y destruye a Amalec.
Amalek, hermanos, fue aquella nación, y ya lo vimos en Éxodo capítulo 17, algunas semanas atrás en la serie de Éxodo, que Amalek le había salido a Israel mientras estaban cansados por la retaguardia. Y Dios ese día le dijo a Josué, Moisés, escribe esto para memoria de ustedes, que yo tendré guerra para siempre con Amalek. ¿Recuerdas eso en Éxodo 17? En Deuteronomio lo vuelve a mencionar, y en Deuteronomio se deja como algo preciso en la ley mosaica. Israel, no te olvides que Amalek salió contra ti, te atacó por la retaguardia mientras estabas cansado, así que Amalek vas a destruirlo, va a haber guerra contra Amalek y los voy a acabar del todo. Esa fue la sentencia de Dios para ellos. Pasaron los años, pasaron décadas, pero Dios siempre cumple lo que promete. Y había llegado el día en el que Dios iba a castigar a Amalek por lo que le había hecho a su pueblo Israel. Había llegado el día de la venganza de Dios. Había llegado el día en el que Dios iba a mostrarnos uno de sus atributos que nos debe de tener en mente siempre: su justicia. Que Dios no da por inocente al que es culpable. Y el día de la justicia de Dios ya había llegado para Amalek. Pero el encargado de mostrar la justicia de Dios era Saúl. Hermano, quiero que entiendas este texto, por favor. Hay muchas muy malas interpretaciones de Primera de Samuel, muy malas interpretaciones de este capítulo 15 que se centran en otras cosas. Tienes que entender lo que estamos leyendo y con mucha claridad. Saúl era el representante de Dios para ejecutar su justicia completa y mostrarle no solo a Amalek, a Israel y a todas las naciones que Dios reina. Que Dios es la gloria, el poder, y que nadie puede oponérsele a Dios sin que salga lastimado. Dios quería mostrarle a Amalek y a otros su justicia. Y Saúl era el responsable de hacer eso. Saúl debía mostrar la justicia de Dios. Ahora, interesante, verso 3, ve la instrucción. Ve pues y hiere a Amalek. Esta palabra herir no habla nada más de como lastimar o de darle un golpecito. La palabra herir se traduce más como ve y extermina a Amalek. Versículo, siga leyendo. Destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Tuve una discusión, si podemos llamarlo discusión en el sentido correcto de la palabra, pero tuve una discusión con una de mis primas del lado materno, donde ella me decía, si Dios existe y si Dios es bueno, ¿por qué Dios permite que personas inocentes mueran? Niños, gente inocente, decía ella. Y podremos quizá muchos de nosotros pensar, ¿por qué Dios está pidiéndole a Saúl que extermine a los niños o a las mujeres? Quizá algunos podrían decir, esto es, los de pecho, los bebés, los recién nacidos. Algunos dirían, esto es maldad, algunos dirían. Pero mis hermanos, el versículo 3, lo que nos está mostrando claramente es lo que Pablo ha desarrollado en el libro de Romanos 3:23 y 6:23. Porque la paga del pecado es muerte. Hermanos amados, Dios nos está dando aquí en este pasaje un curso de amartiología completa. Dios nos está enseñando que el pecado delante de Dios no puede quedar impune. Y obviamente, hermanos, si los niños y los de pecho, las mujeres quedaban con vida, era que Amalek no hubiera quedado exterminado del todo. Ellos, como descendientes de los amalecitas, un día crecerían y buscarían vengarse de Israel por las cosas que sucedieron en esta historia.
Dios había determinado la muerte de ellos por su pecado contra Israel. Y amado hermano, escúcheme, y tiene que entender las cosas desde un panorama teológico, no armonioso, romántico como el mundo. Porque en el mundo nos enseñan la bondad desde una perspectiva incorrecta. La perspectiva correcta es que todos los seres humanos, sin excepción, no importa la edad, el género, somos pecadores, y por causa del pecado todos merecemos la muerte. Todos merecemos la muerte. Todos tenemos afinidad al pecado. Pero aún Dios en su misericordia dice que el reino de los cielos es de los niños. Aunque parezca grotesco que los niños y los de pecho mueran de esta manera, sabemos, hermanos, por la palabra de Dios, que ellos alcanzarán una misericordia especial por su incapacidad de inconsciencia ante el bien y el mal. Pero Dios es tajante, y Dios nos deja ver a nosotros que el pecado tiene que ser castigado. Y la orden es clara: hiere a Amalek, no dejes nada. Note la instrucción. Quiero que leamos la instrucción, versículo 3 una vez más, porque el desarrollo de la historia nos lo va a pedir. Ve pues y hiere a Amalek y destruye, ¿qué, hermanos? ¿Qué es todo? Y todo es todo, ¿verdad? ¿Y qué es todo? Todo. Destruye todo lo que tiene. Mata hombres, mujeres, niños, aún los de pecho. ¿Qué más? Vacas, ovejas, camellos, ¿sí? Está hablando del ganado también. Y está hablando de botín. No dejes nada. Nada es nada. Todas estas clasificaciones tienes que destruirlas, todas. Ahora note lo que dice el versículo 4. Porque parece ser, o pareciera ser, que Saúl está dispuesto a obedecer a Dios. Versículo 4. Y Saúl pues convocó al pueblo y pasó revista en Telaim, 200,000 de a pie, 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso una emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos: idos, apartados, salid de los que Amalek, para que no los destruya juntamente con ellos, porque ustedes mostraron misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los que de Amalek. Vea que aún aquí, hermanos, Saúl estaba preparando todo para la batalla. ¿Y de qué manera? Puesto que a los ceneos les dice que se aparten de entre los amalecitas, porque la guerra de Dios no es contra ellos, es contra Amalek. Vea que aquí estamos hablando de una estrategia clara. Ellos están, y no sabemos cómo es que Saúl les da el mensaje a ellos. Algunos dicen que fue por medio de espías que entre los de Amalek estuvieron ahí y empezaron a advertir a los ceneos. Los ceneos son aquel pueblo del que se derivaba Jetro, el suegro de Moisés, y ellos habían mostrado misericordia a Israel cuando habían salido de Egipto. Por eso dice Saúl: mi guerra no es con ustedes, al contrario, váyanse de este lugar, porque la guerra de Dios es contra Amalek. Hermanos amados, es que Dios es misericordioso. Dios no castiga al justo con el culpable. Y en esta ocasión vemos la misericordia de Dios con los ceneos. Váyanse de aquí. Y Saúl está preparando todo militarmente preciso para hacer esta guerra. Parece que Saúl está dispuesto a obedecer. No le pone pero a nada. Al contrario, organiza una estrategia para darle salida a los ceneos. Cualquiera de nosotros pudiera decir: este hombre va a cumplir a cabalidad la palabra de Dios. Versículo 7. Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Imagínate, desde lo que es Arabia ahora, hasta Egipto, todo ese lugar, toda esa región, Saúl estuvo empezando a invadir para matar a los amalecitas. No sabemos cuánto tiempo le tomaría esto, pero vemos que Saúl está cumpliendo lo que Dios le dijo. Versículo 8. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag
Y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de todos los carneros, de todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Hermanos, estas partes de la narración es muy contundente porque nos revela el corazón de Saúl. Dice que Saúl invadió, pero perdonaron a Agag, rey de Amalek. ¿Por qué lo perdonó? No lo sabemos. Algunos dicen, algunos creen que le perdonó la vida de una forma en la cual Saúl pudiera jactarse a sí mismo, tomar a Agag como un rehén de guerra, como un prisionero, y exhibirlo ante Israel y decir: miren, aquí está su rey, quien capturó al rey de Amalek. Probablemente era una señal de humillación para los amalecitas, pero de honra para él como el rey que se encargaría de capturar a semejante rey. No sabemos la razón real por la cual él lo dejó vivo, pero vemos que Saúl toma la decisión de dejar vivo, y vemos que Saúl mató a todos los niños, a todas las mujeres y a los bebés de pecho, pero dejaron a las ovejas, al ganado mayor, a los animales engordados, y dice el texto que dejaron todo lo bueno y que no lo quisieron destruir. Mató a hombres, mujeres, los bebés y los niños, pero no el ganado. ¿Pero por qué no lo mató? Siga leyendo. Mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Algo que tenemos que entender con los textos narrativos es que el autor nos está narrando nada más la historia y nos está diciendo qué pasó. No está diciendo el autor que los niños, las mujeres eran viles. No, esto es lo que Saúl consideró que para él era vil y merecía ser destruido. Para Saúl, las mujeres, los niños y todo lo demás era vil y despreciable, a excepción del ganado mayor, las ovejas, las vacas, y lo tomaron como botín. Hermanos, nos estamos dando cuenta aquí que Saúl prefirió lo que él creyó que era digno de salvarse. Y es aquí donde empezamos a tener problemas cuando hablamos de la obediencia. Porque, hermanos, la obediencia tiene que ser dada de manera directa a la orden específica. La obediencia no da lugar a mi interpretación, a mi criterio, a lo que yo pienso, a lo que a mí me parece, sino a seguir la instrucción tal cual se me da, porque tiene una razón de ser. Hay cosas en las que tú no puedes hacer tu voluntad porque tienes que seguir las instrucciones que se te dan, no lo que tú crees. Es que yo pienso, yo creo, es que así no debe de ser. No, hermanos, la obediencia que Dios nos pide debe de ser de forma directa. No es una obediencia condicionada. Dios nos pide una obediencia incondicional. No importa si te agrada o no te agrada. No importa si te sientes apto o no te sientes apto. No importa si tú crees que es mejor de esta manera o la otra. Nosotros debemos de seguir la palabra de Dios tal como Él nos dice que la sigamos, y punto. Esa es la obediencia. Hermanos, si Dios nos dice que nos debemos de congregar, nos debemos de congregar. Si Dios nos dice que debemos de vivir en santidad, es porque debemos de vivir en santidad. Si Dios nos dice que salgamos y compartamos el evangelio, debemos de salir y compartir el evangelio. No importa si tienes tiempo, si te gusta, si es sábado, si vas a lavar, si vas a planchar. Tú tienes que obedecer su palabra. Así es su palabra. El problema es que nos encanta obedecer de manera parcial. Esto sí, esto no. Esto no me conviene, no me gusta, esto sí lo agarro. Hablamos de la libertad en Cristo, y qué bueno que como iglesia hacemos una iglesia libre, amén, qué bueno. Pero muchas veces estamos usando esta libertad como una ocasión para hacer lo que se nos dé la gana. Como sea, que al cabo ya soy libre en Cristo. No, mis hermanos, libre en Cristo es vivir para su gloria, conforme a su palabra. Libre en Cristo no es para hacer lo que yo quiera. Hermanos, libre en Cristo no es para que solamente vengamos los domingos al segundo servicio.
Libre en Cristo es vivir para su gloria, congregándonos cuando hay que congregarnos. Cuando hay que salir a compartir el evangelio, hay que salir a compartir el evangelio. Soy libre en Cristo, ya no voy a ir. No, hermano amado, al contrario, debemos de seguir yendo, puesto que somos libres en Cristo. Ahora lo hacemos por amor a Él, no por la opresión de alguien más. ¿Sí estamos oyendo, hermanos? No confundan libertad con obediencia parcial. Obediencia es obediencia, y esta es incondicional, y esta es tal cual Dios la dejó en su palabra. Aquí vemos a Saúl con su corazón no vemos ese corazón íntegro. Vemos a un hombre que para él esto era vil y esto era digno de honra. Ahora, ¿cuál es el propósito del que tomara a Agag vivo como un rehén y que tomara el ganado como botín? Fácil, hermanos. Saúl buscaba su propia gloria. ¿Y sabe cuál es el problema de la desobediencia? ¿Por qué desobedecemos? Porque buscamos nuestra propia gloria, lo que me hace sentir a mí más cómodo. Porque buscamos lo que a mí me hace sentir mejor. Porque empezamos a clasificar la palabra de Dios para ver qué es lo que a mí más me conviene. Y empezamos a comportarnos como religiosos. Y nos comportamos como los fariseos y los escribas, que solamente obedecen lo que les conviene, lo que quieren hacer, pero por dentro no hay una integridad para con Dios. Nos convertimos en legalistas sin quererlo ser, porque queremos hacer nuestra propia voluntad y luego la justificamos. Hermanos, Saúl buscó su propia voluntad. Saúl creyó que era mejor dejar vivo a esto. ¿Qué decía la instrucción del versículo 3, hermanos? Por eso les dije que la leyeran con cuidado. Que matara todo: ovejas, vacas, camellos, asnos. Y el versículo 9 dice que perdonaron a las ovejas, el ganado mayor, animales engordados, los carneros, todo lo que vieron bueno. Y el texto dice, y claro, quiero que lo subrayes o lo pongas con un marcatexto. Aunque no es un versículo bonito en el sentido que hay una promesa, es algo que nos deja ver y que nos debe de marcar para toda la vida. Vea lo que dice ahí: no lo quisieron destruir. Es que esta fue la voluntad de Saúl. Dios dijo esto, sí, pero yo no quiero. Pero la Biblia dice esto, sí, pero yo no quiero. Es que no se me hace así. Es que yo pienso que no son las cosas así. Es que yo creo que no es como tú dices. Hermanos amados, yo pregunto, ¿quién nos creemos nosotros que somos para cuestionar la palabra de Dios? Pero esto nos lleva a nuestro segundo encabezado. Dios dio una orden, fue lo que vimos ahorita. En segundo lugar, el juicio de Dios sobre Saúl. Dios le dio una orden a Saúl, pero ahora Dios ha determinado un juicio. Verso 10. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se pesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Vean, hermanos, que Dios directamente, inmediatamente le habla a Samuel y le dice: cómo me pesa haber puesto a Saúl por rey. Y esta palabra pesar no quiere decir, ay, la regué, ¿para qué puse a Saúl? No significa eso. Significa que Dios estaba dolido por la actitud de Saúl. Lo que dice Dios es: me duele ver, me lastima, si lo podemos hablar así, me duele, me lastima ver lo que Saúl ha hecho. Cómo Saúl no ha valorado, no ha entendido, no ha comprendido lo que yo he hecho en su vida. Y mira lo que dice el versículo 11: se ha vuelto de en pos de mí. Hermanos amados, la desobediencia no solamente es un atentado contra la palabra de Dios, es darle la espalda a Dios. Es darle la espalda a Dios, es volvernos en contra de Dios. Volvernos en contra de su palabra, en contra de sus leyes, en contra de sus instrucciones. Y vea lo que dice Dios a Samuel: me pesa haberlo puesto, me duele lo que él ha hecho. Y dice que Samuel se pesadumbró en su corazón y se quedó buscando al Señor toda la noche. Samuel sabía lo que Dios iba a hacer.
Mis amados hermanos, la desobediencia es darle la espalda a Dios. Debemos entender que la desobediencia es un ataque directo hacia Dios. Es a Él al que nosotros no le hemos volteado. Y vea lo que dice, que Samuel clamó toda la noche por Saúl. Hermanos, si hay algo que en la Biblia son textos contundentes, es algo que Dios le dijo un día, creo que fue a Jeremías, si mal no recuerdo, cuando le dijo: tú ya no ores por este pueblo, porque no te voy a oír. Quizás Samuel estaba ahí toda la noche intercediendo por Saúl. Pero hermanos, Dios es claro. Y cuando Dios da algo claro, hermanos, nosotros no debemos de ignorarlo por ningún momento. Cuando Dios dice algo, cuando Dios nos manda a hacer algo, más nos vale hacerlo. Si bien Dios es amor y misericordia, y Dios no es un tirano, pero cuando nosotros desobedecemos su palabra, es como si nosotros en ese momento nos convirtiéramos en enemigos de Dios. Piensa en tu hijo, por ejemplo, cuando no te quiere hacer caso. ¿Por qué, mamás latinas, por qué cuando tu hijo no te quiere hacer caso te enojas, que lo pellizcas, le gritas, le jalas el pelo, le avientas? ¿Por qué cuando nuestros hijos no nos hacen caso nos da coraje? ¿Por qué no nos da risa? Porque en nuestro interior sabemos que cuando un hijo me desobedece de manera directa, no solamente es no quiere hacer lo que yo le pedí, sabemos que es una muestra de darnos la espalda a nosotros totalmente. Y es pisotear nuestra autoridad, y eso lo sabemos y lo entendemos cognitivamente, y en el corazón eso lo entendemos. Por eso nos molesta, porque en cierto grado, ya depravado, claro, pero en cierto grado Dios depositó en nosotros ese conocimiento de lo que es la justicia. Recuerda que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, y muchas de las cualidades de Dios, atributos morales, los tenemos nosotros, pervertidos ahora. Saúl le está dando a Dios la espalda de forma directa. Y Saúl está orando: Señor, haz algo. Y mira lo que dice el versículo 12. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl. Mira, Samuel no se quedó tranquilo. A pesar de que estuvo toda la noche, se fue muy temprano a buscar a Saúl. Dice: madrugó Samuel para ir a buscar a Saúl por la mañana, y le fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido de Carmel. Y aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó por delante y descendió a Gilgal. Vean lo que está haciendo Saúl. Se levantó un monumento, le dio la vuelta al monumento, pasó adelante y se fue a la ciudad de Gilgal. Esto es increíble. Hermanos, cualquiera de nosotros, entendiendo la magnitud del pecado que acabamos de cometer, lo mínimo que pudiéramos hacer es caer de rodillas diciendo: Señor, perdóname. Pero Saúl hizo todo lo contrario. Saúl se ensoberbeció, que se levantó un monumento como si él hubiera hecho algo digno de resaltar. Una de las evidencias, hermanos, que yo veo cuando un cristiano ya lo veo frío, espiritualmente hablando, es que empieza a hacer cosas. Déjeme tratar de hilar las palabras correctas. Empieza a actuar y a hacer cosas de forma en la que se jacta de los pecados o de las cosas que está haciendo. Se vuelve un cínico. Como si él cree que le da, que él cree que le da, como decimos vulgarmente, él cree que le da en la torre a todos los demás. Que me vea el pastor para que vea que yo estoy bien. Miren, que me vean qué tiene. Saúl, en vez de compungirse por su pecado, se levantó una estatua, obviamente para que él fuera glorificado. Yo creo que Samuel, esta es percepción personal, yo creo que Samuel venía esperando que Saúl estuviera de rodillas, a ver qué pasó, por qué sucedió esto.
Y quizá a lo mejor esperaba ver a Saúl postrado ahí llorando como David después de haber caído con Betsabé. Pero llega y ve el monumento. ¿Y sabes qué? No ve un más mínimo grado de arrepentimiento en este hombre. Cuando una persona está tan fría o tan distante de Dios, no solo obedece parcialmente, no solamente hace su propia voluntad, no solamente hace lo que él quiere, llega al grado de hacerse un cínico. Llega al grado de vanagloriarse de lo que hizo. Llega al grado de hasta creer que está en lo correcto. Se justifica, se defiende. Y esa es la parte más peligrosa de un creyente cuando está frío. Como pastor me ha tocado verlo muchas veces. Si hay algo que a mí me da más temor cuando estoy con una persona tratando de hacerlo volver al mal camino, es que se vuelven cínicos. Y cuando yo veo que una persona ya se vuelve cínica y justifica lo que hizo y empieza a culpar a otros y empieza hasta a inflamarse, pues yo hago lo que yo quiero. Cuando yo veo una gente así, digo, este hombre ya está perdido. Ya está perdido. Saúl, hermanos, estaba perdido. Mira lo que dice el versículo 13. Vino pues Saúl a Saúl. Todavía Samuel lo va a encarar. Vino Samuel a Saúl y le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Y Samuel le dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Saúl lo recibe con ese cinismo y le dice: bendito de Dios que has llegado, Samuel, déjame te doy la buena noticia. Yo obedecí lo que Dios dijo. Se comportó como los niños cuando vienen con la estrellita. Mira, mamá, la estrellita, mi maestra me la regaló porque me porté bien. Y nada, que se la robó otro niño. Lo digo por experiencia. Y nada, que era de otro niño. Samuel llega y diciendo: mira, Saúl llega diciéndole a Samuel: mira, Samuel, yo obedecí. Y Samuel, yo creo que Samuel era el pastor Carlos aquí, sarcásticamente. Samuel le dice: ¿obedeciste? Mi pregunta es entonces, ¿por qué estoy escuchando el bramido y el balido de los animales? ¿Y esos animales qué? Si tú dices que obedeciste la palabra de Dios, ¿qué significa eso? Hermanos, a veces decimos que obedecemos la palabra. No, yo estoy bien con Dios. No, yo la palabra de Dios. Y hermano, ¿y luego por qué no vale el culto? Si hay algo que me molesta tanto en una persona es que diga: yo estoy bien con Dios, cuando no hace lo que la Biblia le dice. Es como decir que yo soy güero cuando las evidencias son notables. Es como alguien que está en mi color de piel y se va al espejo y dice: qué güero estoy. No, hermanos, es ilógico la obediencia. Pero ¿sabe qué pasa cuando alguien obedece parcialmente? Está cegado. No ve. Tiene ojos, no ve lo que está haciendo, no ve la metida de pata que está teniendo, no la ve, porque su corazón está tan ensoberbecido, está tan endurecido que no alcanza a percibir la gravedad del pecado que está cometiendo. Versículo 15. Quiero que veas otra cualidad de los que desobedecen. Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas, de las vacas, para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero las demás los destruimos. Mira lo que dice Saúl. Señor, sí, pero déjame te digo, Samuel, pero no fui yo. Fueron ellos. Fue el pueblo, es que ellos lo perdonaron, es que ellos lo pasaron por alto. Hermano, escúchame, hermano amado, te amo en el Señor, pero ya deja de justificarte. Ningún pecado que nosotros cometamos tiene justificación que valga para haberlo practicado, ninguna.
Es que le fui infiel a mi esposa porque no me daba de comer. Es que agarré porque no tenía. Es que hice esto porque la iglesia no me saludaban. No, hermano, deja de justificarte. Deja esa soberbia y arrogancia de tu corazón. Lo que hemos hecho es porque de nuestro corazón salió. Porque nuestra comunión con Dios se rompió. Porque dejamos de caminar bajo la voz del Espíritu Santo y seguimos nuestra propia voz. Fuimos nosotros los causantes de ese pecado. Nadie tiene la culpa. Nadie. Aunque algunos son factor, no quiero decir que no. Pero a final de cuentas la decisión la tomaste tú. Miren, hermanos, a mí me podrán difamar y podrán decir muchas cosas, pero si yo tomo la decisión de renunciar, la decisión la tomé yo a final de cuentas. Lo que los demás hayan hecho, la decisión a final de cuentas fue mía. Yo puedo decidir o quedarme o seguir. Tú puedes decidir seguir obedeciendo la palabra de Dios, aunque las consecuencias del mundo exterior te afecten. O puedes determinar que esas cosas del mundo exterior te afecten y te saquen. Pero al final de cuentas, la decisión y la responsabilidad es tuya. Hermanos, Saúl, por favor, Saúl, no seas cínico. Tú eras el rey, el pueblo no iba a hacer nada que tú no quisieras que se hiciera. Si caemos en pecado es porque yo lo puse, yo lo propicié, yo lo busqué, yo me descuidé, porque yo quise hacerlo. Porque yo creí que mi voluntad era mejor que la voluntad de Dios. Hermanos, aprendamos a ser claros. Y dejemos de culpar a los demás por lo que hacemos, porque la responsabilidad es nuestra. Eso fue lo que hizo Adán, la mujer que me diste. ¿Y sabes qué quiso decir Adán? Dios, tú fallaste porque tú diseñaste una mujer mal. Ella me influyó. No, Adán, a final de cuentas tú comiste. A final de cuentas tú estabas ahí con ella. A final de cuentas tú no te opusiste. Tú fuiste. Tú fuiste. El orgulloso no ve, no oye, no entiende, no comprende, se justifica, se siente bien con lo que él está haciendo, se vuelve cínico, arrogante, petulante. Que Dios nos libre. Hermano, yo te lo digo en serio, que Dios nos libre de tener ese corazón. Porque cuando tengamos ese corazón, todo está perdido. Porque nuestra caída está más cerca de lo que tú y yo no pensamos. Versículo 16. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel, y Jehová te envió en misión y te dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec, hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y vea la respuesta de Saúl: antes bien he obedecido a la voz de Dios, y me fui en la misión que Dios me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas, vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Dios en Gilgal. No, Saúl, pues gracias por la ofrenda. ¿No has escuchado esos dichos que dicen: no hagas cosas buenas que parezcan malas, ni malas que parezcan buenas? Saúl es un ejemplo de eso. Él quiso justificar su pecado diciendo: es que yo traje a Dios para honrarle con ofrendas. Hermano, escúchame por favor, escúchame. Nada, y apréndelo, memorízalo, tatúatelo en tu frente, en tu apúntalo, vive con ello toda tu vida. Nada de lo que hagas para servir a Dios lo va a agradar más que tu obediencia. Nada, ningún servicio, ningún trabajo que tú hagas para el Señor va a ser agradable más que la obediencia. Porque nosotros debemos de servir a Dios. Es bueno servir a Dios y debemos hacerlo. Pero esta es la virtud que secunda la obediencia.
Me da risa, me da tristeza las personas que creen que por tener un montón de actividades están bien con Dios, cuando su corazón ha desobedecido los principios más importantes de la palabra de Dios, como el amar a tu prójimo, el orar, el perdonar, esas virtudes, el ser una persona de oración, un temor de Dios íntegro, santidad pura. Nos volvemos religiosos que solamente buscamos apantallar a las personas con un montón de actividades. Y qué bueno que hay actividades, pero la obediencia es primero. Nada de lo que hagamos fuera de la obediencia es más importante para Dios. ¿Te acuerdas lo que Cristo le dijo a los escribas y los fariseos cuando ellos se jactaban por sus ofrendas y sus sacrificios? Dijo Cristo: misericordia quiero, no sacrificio, y que den la gloria a Dios más que la grosura de los carneros. Que tengan un temor de Dios real, que los lleve a un arrepentimiento real. ¿De qué te sirve todas estas ovejas y vacas y bramidos? ¿De qué te sirve toda la liturgia si el principio primario de la vida cristiana no lo tienes? La obediencia. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Y Saúl sigue empecinado en culpar al pueblo. Vea la respuesta de Dios, versículo 22. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y las víctimas, como en que se obedezca las palabras del Señor. Ciertamente el obedecer es mejor. Apréndete eso, subráyalo, hermano. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención, que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. No lo olvides, hermano cristiano, apréndelo. Obedecer siempre será mejor, porque la obediencia es la representación de la imagen de Cristo, porque Él es el ejemplo de lo que es obedecer al Padre, aún en contra de cualquier voluntad personal. Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no sea lo que yo quiero, lo que tú quieres. Samuel dijo: Dios no se complace en esto. Dios no se complace en tu exceso de servicio, más que en se le obedezca primero. Y es interesante la declaración teológica que hay en el versículo 23. Para aquellos que dicen: yo no cometo hechicería, brujería, bla, 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 dice el Señor: porque como pecado de adivinación. No dice que la desobediencia es pecado de adivinación, dice como pecado, al mismo nivel. Como pecado de adivinación es la rebelión, es el darle la espalda a Dios voluntariamente. Y como practicar idolatría, esa dureza de corazón. Mira, hermano amado, ningún creyente salvo por la gracia de Dios puede ni debe practicar ningún tipo de ritual o ningún tipo de hechicería, adivinación, consultar brujos, jugar la ouija, lo que quieras. Un verdadero creyente no haría eso. Pero dice Dios: pero la desobediencia, la dureza de tu corazón es como si tú practicaras eso. Así de abominable lo ve Dios. Wow. ¿Te crees mejor que los brujos y te espantas de ellos y dices: pobrecitos? Tu obediencia parcial es igual de abominable que lo que ellos hacen. Wow. Y miau. Hermanos amados, escúchame, por favor. Examínate. Examínate. Si hay algún gramo de dureza, si hay algún gramo de obstinación,
Si hay algún cuestionamiento a la palabra de Dios, si te sigues revelando a su palabra, hermano, examínate, estás a tiempo. Porque Dios aquí le ha dado a Saúl la declaración del juicio. Por cuanto tú desechaste la palabra de Dios, ahora Él también te ha desechado para que tú no seas rey. Hermanos, qué bendición iba a tener Saúl. El Mesías iba a venir, o pudo haber venido, del linaje de este hombre. ¿Cuántas bendiciones no perdemos por desobedecer? En Deuteronomio hay bendición por la obediencia. Dios le dijo eso: cuando entren en la tierra prometida, si obedecen, aquí están las bendiciones. ¿Cuántas bendiciones no hemos perdido en nuestra vida por hacer nuestra propia voluntad? Escúchame, ¿cuántas malas decisiones no hemos tomado en nuestra vida por hacer nuestra voluntad? Porque creo que las cosas tienen que hacerse así. Porque yo pienso que debe de hacerse así. Y lo que tú piensas y lo que tú creas no tiene nada que ver con lo que la Biblia nos manda a hacer. No, hermanos, escúchame, no obedecemos para ganar el cielo, obedecemos como fruto de la justicia de Dios que ya está en nosotros. Pero también la obediencia es un fruto de la gratitud al Dios que nos ha salvado. Eso es lo que Dios le dice a Saúl. Tú eras pequeño ante tus propios ojos y Dios te hizo rey sobre naciones, sobre las tribus. Tú eras insignificante, tú eras una persona infeliz, tú eras una persona despreciable y Dios te salvó, te dio su gracia, te perdonó, te dio una hermosa familia, ha restaurado tu matrimonio y ahora tú lo vas a echar a perder por tu obstinación. Le has dado la espalda a Dios, entonces Dios ahora también te la ha dado a ti. Wow, hermano. Dios desechó a Saúl como rey. No era el rey que se esperaba. No era el rey conforme al corazón de Dios. No era ese rey que iba a levantar el nombre del Señor a las naciones. Saúl no era el rey. Y Dios le dio la oportunidad de serlo. Y Saúl no quiso serlo. Ahora las consecuencias vienen para él. Concluyo, hermanos, versículo 24 en delante. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová, tus palabras, porque temí al pueblo, consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore al Señor. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y este se rasgó. Y entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, no se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Hermano, esto es contundente y espero que lo estés viendo con el mismo entendimiento con el que está escrito. Prácticamente Samuel está diciendo a Saúl: hagas lo que hagas, digas lo que digas, Dios ya tomó una decisión, esa decisión es irrevocable. Dios ya decidió. Tú estás desechado, Saúl. Hermanito, escúchame, Dios ya decidió. Tú estás sentenciado. Tú estás sentenciado. Pero aún, para nosotros los hijos de Dios, la disciplina no es una muestra del odio de Dios. La disciplina es una muestra aún de su amor para nosotros. Y a veces, ¿sabe qué nos hace falta, iglesia? Que Dios nos discipline. A veces nos hace falta que Dios nos discipline para que entendamos y aprendamos lo que estamos haciendo. Pero hay oportunidades que se pierden para siempre. Dios le dijo: voy a darle esto a un prójimo mejor que tú. Gracias a Dios, el verdadero rey obedeció perfectamente.
Cristo es el verdadero Rey. Y gracias a Cristo nos justificó, nos perdonó y nos hizo aceptos al Padre. Pero hemos sido salvos para obedecer. Hemos sido salvos para obedecer, para vivir de acuerdo a su palabra, hermanos queridos. Tú y yo debemos de vivir de acuerdo a su palabra, a sus normas. Dejemos de lado lo que estamos haciendo. Nada es más importante que obedecer su palabra. Nada. Dios le dijo: el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá. Porque Él no es como tú y como yo. Él no es un hombre que cambia de opinión. Él es un Dios que cuando determina algo, lo cumple. Y ve a Saúl intentando ya un arrepentimiento superficial y falso. ¿Por qué falso? Ve el 30. Y él le dijo: yo he pecado. Sí, yo pequé, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore al Señor tu Dios. ¿Y qué hizo Samuel? Versículo 31. Yo entiendo esto así. Yo entiendo a Samuel así. Este hombre ya no entendió. En pocas palabras, este hombre no entendió nada. ¿Y qué hizo Samuel? Vamos, haz lo que vayas a hacer. Y ahí vemos a Saúl adorar y la algarabía de Israel: ¡viva el rey Saúl! Y Samuel viendo y pensando y dolido, porque dice la Biblia que más abajo dice que Samuel le lloraba a Saúl de ver la insensatez, la obstinación, lo cínico de ese hombre, la dureza del corazón en todo su esplendor. Hermanos, se reveló el verdadero corazón de Saúl. ¿Cómo está tu corazón delante de Dios? Y el texto termina diciendo que Samuel jamás volvió a ver a Saúl durante el resto de su vida. ¿Cómo terminó Saúl, hermanos? Muerto. Escúchame, con esto voy a cerrar. Escúchame, por favor. Cuando una persona desobedece la palabra de Dios, y lo voy a terminarlo con la historia del mismo Saúl. Cuando una persona vive desobedeciendo la palabra de Dios, esa persona se va degradando más y más y más y más y más hasta que toca fondo. Hasta que lo mejor que queda es que el Señor se lo lleve para que por lo menos su espíritu haya sido salvo. ¿Por qué lo digo? Siendo el rey de Israel, primero ofreciste incienso cuando no tenías que hacerlo, desobedeciste a Dios, perseguiste a David, descuidaste el reino, consultaste una divina en Endor y te terminaron decapitando a ti y a tus hijos. Tiene los grados de degradación. Así termina la dureza del corazón. Así terminan los que desobedecen la palabra de Dios. Se degradan, tocan fondo, y a veces lo mejor que queda es verlos muertos, para que en el cielo podamos decir: al menos su alma se salvó. Hermano, si tú hoy estás frío espiritualmente, frénate, date la vuelta y arrepiéntete. Ya no le sigas acelerando, ya no le sigas dando. Vuelve al Señor. Mira, si Saúl se hubiera arrepentido, estoy seguro que Dios lo hubiera perdonado, como perdonó a David. Pero tú ves en la historia que Saúl jamás se arrepintió, solo fue superficial todo, con tal de que le honraran. Y cuando Saúl hizo lo que él quiso, ya no insistió más. Hermano, el que confiesa sus pecados y se aparta
alcanza misericordia. Si somos creyentes en verdad y Cristo en verdad nos ha salvado, vamos a vivir en una obediencia completa, un corazón íntegro. Puestos de pie, hermanos, vamos a orar. El altar está abierto. Y si yo fuera tú, yo estaría en el altar en este preciso momento. Porque todos le hemos obedecido a Dios parcialmente. Hermanos, el altar está abierto. Yo te recomiendo